Buena gente, ya volví, ya sigo vivo. Voy a empezar a subir más videos diarios, tipo subir, tal vez si llego a subir 2 videos por día, sería espectacular. Con eso dicho, denle like, suscríbanse y vamos con la teoría. Narración POF. Jiraiya tenía confianza en sí mismo. Aunque él y su equipo habían perdido ante Anzo, no se desanimaron. Anzo era una persona cercana en fuerza al actual dios de Shinobi, su maestro. Ya era impresionante que no murieran luchando contra él, aunque eso fue mayormente gracias a que Tsunade logró hacer un antídoto para su veneno. Aunque la propia Tsunade no fue la misma después de la guerra. Jiraiya la entendió, había perdido demasiado y ya no quería tener nada que ver con eso. Ella estaba sola ahora, lo cual preocupaba un poco a Jiraiya, quien conocía sus hábitos, pero también sabía que ella era fuerte, por lo que confiaba en que al final estaría a salvo. También confió en su maestro. Por eso ni siquiera pensó en que Ken tuviera malas intenciones con Toad Sage. Después de todo, toda la reputación de Ken solo podría resumirse con la palabra infamia. Jiraiya encontró que sus hazañas eran bastante aterradoras. Era una figura al menos a la par de Anzo en lo que respecta al estatus, y el mundo en general no creía que fuera más débil que nadie. En general, era una persona que merecía tanto miedo como respeto. Por lo tanto, Jiraiya decidió tratarlo con indiferencia, para ver cómo reaccionaría. Para juzgar mejor su carácter por sí solo. Para su sorpresa, a Ken no pareció importarle en absoluto, incluso se dejó arrastrar fuera de la oficina del Kage. El asesino sí comenzó a caminar a su lado luego de salir de la oficina, pero ya fue suficiente para establecer que el asesino no era un hombre violento, o al menos no era engreído e impulsivo. Jiraiya quedó complacido con esa conclusión, por lo que procedió a salir afuera con el asesino, quien lo siguió sin intercambiar muchas palabras. Nadie los detuvo y ningún ambú los persiguió tampoco. Ken todavía estaba vestido con su andrajosa ropa de civil, así que sacó un abrigo y se cubrió el cuerpo con él. Jiraiya no reaccionó mucho a eso, simplemente comenzó a hablar sobre sus próximos pasos. Así que, antes que nada, quiero ir a hablar con mi equipo. Tengo que informarles que estaré fuera por un tiempo. Puedes venir conmigo, nos iremos inmediatamente después. Las palabras del Toad Sanin resonaron mientras salían por las grandes puertas del edificio Kage. Puedo quedarme. No tengo nada más que hacer en este momento. El monstruo ciego simplemente asintió y continuó siguiendo al Sanin, quien rápidamente aumentó su paso después de que abandonaron el patio. Los dos saltaron de techo en techo a una velocidad moderada para Ken. Jiraiya luego se detuvo repentinamente, lo que provocó que el asesino hiciera lo mismo. ¿Cuál es el problema? Preguntó el asesino mientras extendía ligeramente sus sentidos y giraba su cabeza en la misma dirección, tratando de encontrar lo que estaba mirando el Sanin. He aquí que era una casa de baños. Con, presumiblemente, mujeres en él. Ken podía sentir sus cuerpos a través del vapor, pero no le importaba concentrarse en ellos lo suficiente como para distinguir sus formas exactas. Jiraiya fue mucho menos reservado, sacó lo que Ken asumió que eran un par de binoculares y se tumbó boca abajo para indicarle al asesino que hiciera lo mismo. ¿Puedes verlo? Uno de los muchos tesoros hermosos de la vida. El Sanin pervertido ni siquiera se molestó en comprobar si Ken había tratado de esconderse, simplemente estaba demasiado embelesado por las vistas. Ken no se molestó en agacharse ni nada, solo se quedó allí con las manos colgando a los lados, demasiado estupefacto como para saber siquiera cómo reaccionar. Soy un hombre ciego. Eso pareció ser suficiente para hacer que Jiraiya exclamara sorprendido. ¡Qué fuerte! Obviamente, alguien en la casa de baños escuchó la conmoción y decidió mirar hacia arriba. Ken inmediatamente se volvió borroso cuando sintió su movimiento. Aterrizó directamente en un techo diferente y procedió a observar la escena que siguió con sus no ojos desde la distancia. Primero, el Sanin no se dio cuenta de que las mujeres de abajo lo habían notado, demasiado sorprendido por lo que acababa de escuchar. Luego, inevitablemente, se dio cuenta cuando comenzaron a arrojarle todo lo que podían encontrar. Jabón, cepillos, shuriken y dragones de agua. Al parecer había algunos shinobi entre las mujeres que estaban dentro. Puede que Jiraiya fuera un pervertido, pero al menos era hábil. Logró esquivar la mayoría de ellos después de que la primera pastilla de jabón lo golpeara en la cara y rompiera los binoculares que estaba usando. Después de eso, se convirtió en una nube de humo y evadió el resto de los ataques.
Ken decidió no comentar sobre el incidente y simplemente se dirigió al campo de entrenamiento donde los estudiantes de Jiraiya ya estaban esperando. Reconoció a Minato desde el momento en que desplegó sus sentidos en la aldea. Hola niños, mi nombre es Ken, muchos también me conocen como el punto rojo. La voz ronca del asesino rompió el silencio cuando apareció frente a los niños, erguido con los brazos cruzados. Minato lo reconoció casi instantáneamente, sumando 2 y 2 mientras sus ojos brillaban. Pero decidió no hablar. Fue una elección inteligente de su parte, ya que no sabía exactamente qué tan pública era la situación, eran asuntos que afectaban en gran medida el bienestar de su aldea y no se podía hablar abiertamente de ellos. Cada uno de los niños se presentó, incluido Minato, quien afirmó que se convertiría en el Hokage en el futuro con orgullo en su voz. Hokage, ¿eh? ¿Está tratando de impresionarme o algo así? De todos modos, parece tener el talento para ello. Ken suspiró mientras hablaba un poco más con los niños, y después de unos minutos, Jiraiya también apareció, luciendo completamente bien, si no un poco sin aliento. Disculpas. Me perdí en mi camino en la vida. El Sannin no parecía verse diferente de cuando entró en la oficina del Hokage. Minato y los otros niños inmediatamente comenzaron a especular sobre lo que estaba haciendo. Apuesto a que estaba espiando dentro de la casa de baños otra vez, dieron en el clavo, probablemente ni siquiera fue la primera vez, aunque Ken no necesitaba ninguna confirmación para eso. Jiraiya tampoco lo confirmó ni lo negó, simplemente miró a Ken con lo que el asesino asumió que era un poco de vergüenza antes de toser en su propia mano y mirar a sus alumnos con una mirada seria. Ustedes tres tendrán que estudiar un poco por su cuenta hoy. Tengo una misión personal y estaré lejos con Lord Ken. No sé exactamente cuándo volveremos, así que no te sorprendas si no sabes nada de mí dentro de un día o dos. Los estudiantes rápidamente dejaron de especular e inmediatamente asintieron ante las palabras de su maestro. Parecía que todavía respetaban a su maestro, a pesar de sus extraños hábitos. A Ken todavía le resultaba difícil tomarse al Sannin tan en serio como antes. Bueno, esperemos que no intente espiar a los sapos o algo así. Solo esperaba que el Sannin pudiera salvar lo que quedaba de su profesionalismo, al menos para que le durara hasta el final de la misión. Todo lo que tenía que hacer era llevarlo allí de todos modos. Ken podría irse solo o pedir ayuda a los sapos. El asesino no sabía muy bien por qué Jiraiya afirmó que pasaría mucho tiempo allí. Tal vez está intentando conseguir una coartada para hacer algo turbio. Inmediatamente, aparecieron pensamientos de Jiraiya disfrazándose de mujer y entrando a la casa de baños. Ken inmediatamente pensó en advertir al Hokage también. Bueno, Jiraiya parecía terriblemente casual antes, es seguro asumir que esta no es la primera vez que sucede, por lo que el Hokage debería estar al tanto. Ken terminó simplemente sacudiendo la cabeza y decidiendo ocuparse de sus propios asuntos. Jiraiya probablemente era relativamente manso si nadie hubiera hecho nada al respecto todavía. Después de que Jiraiya terminó de dar un discurso a sus estudiantes, todos asintieron y se fueron a entrenar. Minato solo miró hacia atrás una vez, dándole a Ken una última mirada antes de irse para siempre. Ahora, eso fue interesante, el pervertido Sannin habló, ya sea refiriéndose a lo que había sucedido antes con la casa de baños o a Minato, Ken no podía decirlo. Olvidémonos de lo de antes. Ken sacudió la cabeza, sabiendo que no tenía sentido hablar de eso en primer lugar. Jiraiya pareció estar de acuerdo, mientras asentía con una sonrisa estúpida en su rostro antes de morderse el dedo y colocar su mano en el suelo. Jutsu convocando. Un sello se extendió por el suelo y apareció una gigantesca nube de humo donde el brazo del Sannin tocó el suelo. Ken retrocedió unos pasos cuando sintió que un ser más grande aparecía debajo de la mano de Jiraiya. El asesino ciego pudo sentirlo a través del humo, un sapo gigantesco con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Su lengua tenía una serie de perforaciones en forma de tachuelas tanto en el lado superior como en el inferior. También llevaba un gran chaleco abierto y llevaba una enorme espada en la cadera. En su gigantesca boca de sapo había una gran pipa de la cual Ken asumió que provenía todo el humo, ya que el del jutsu debería haberse dispersado en algún momento. Gamabunta. Me alegra que hayas podido asistir. Jiraiya se sentó con las piernas cruzadas sobre la cabeza del sapo y los brazos cruzados. Levantó la cabeza hacia el cielo y soltó una risa profunda, mientras hacía todo lo posible por lucir genial. ¿Qué quieres, mocoso?
La voz profunda del sapo resonó por todo el campo de entrenamiento. Ken simplemente inclinó la cabeza hacia un lado cuando escuchó la gigantesca convocatoria hablar. Su tamaño era fácilmente tan grande como el de una bestia con cola. Necesito que nos lleves a mí y a mi amigo al monte Mimboku, exclamó Jiraiya con una mirada de orgullo en su rostro, mientras giraba su cabeza hacia Ken, quien seguía observando al sapo gigante. Gamabunta giró su cabeza hacia Ken, con los ojos muy abiertos cuando finalmente notó la presencia del asesino. ¿Eh? Un mocoso como tú puede incluso esconderse de No, no eres normal. Gamabunto olfateó el aire alrededor de Ken mientras acercaba su rostro a él. Al principio quedó impresionado, un hombre con tal habilidad que incluso podía esconderse de un sabio. Pero luego notó que todo el cuerpo de Ken estaba envuelto por la energía de la naturaleza, haciéndolo indistinguible de su entorno. Un manto de energía natural. ¿Es un sabio? No, para empezar, esto ni siquiera parece tan natural, los humanos nunca deberían tener este tipo de control sobre la energía de la naturaleza. Me alegro de que ya puedas ver que no soy normal, significa que hice bien en acercarme a los Toads. Pero con quien necesito hablar es con el gran sapo sabio. A diferencia de Gamabunta, las invocaciones de tortugas normales, sin importar cuán grandes fueran, generalmente no podían darse cuenta de que era muy diferente de otros humanos. Solo la tortuga mayor podía notar la diferencia, a menos que usara su modo sabio escalado, por supuesto, pero de todos modos ni siquiera parecía humano en esos momentos. Mientras tanto, Gamabunta lo olió de inmediato. ¿Quieres hablar con Great Heather? Bien. El sapo gigante resopló un poco de humo, mientras Jiraiya en su cabeza comenzó a quejarse de haber sido ignorado por demasiado tiempo. Sin embargo, no pudo hacer eso por mucho tiempo, ya que Gamabunta actuó bastante rápido. Su lengua se extendió a velocidades inesperadas, enroscándose alrededor del monstruo ciego mientras lo llevaba a la boca del sapo. Ken no luchó ni se molestó en esquivarlo, simplemente se dejó llevar por la boca del sapo. Jiraiya lo siguió poco después de eso, aparentemente siendo arrastrado hacia el vientre de la rana gritándole que se detuviera. Le dio unas palmaditas a la saliva del sapo mientras le escupía en la boca un par de veces y lo maldecía, lo que hizo que el estómago de la rana se transformara y. ¿Golpearlo en el estómago? Ken simplemente observó en silencio mientras el Sanin recuperaba la compostura. Lo siento, ¿tuviste que ver eso? A Gamabunta le gusta gastarme bromas. Jiraiya se dio unas palmaditas en el estómago con una sonrisa en su rostro, mientras Ken solo giraba su cabeza hacia él. Bueno, puedes estar tranquilo, no vi nada, nunca lo veo. ¿Pero por qué vienes conmigo otra vez? Las palabras de Ken hicieron que el Sanin se rascara torpemente la parte posterior de la cabeza antes de aplaudir y decir: Yo también quiero conocer al gran sapo sabio. Tal vez él me dé algunos consejos sobre cómo ingresar mejor al modo sabio. Ken solo asintió ante sus palabras, mientras sentía que su entorno en el exterior cambiaba por completo en un instante. Era una forma extraña de confundir y sobrecargar los sentidos. Una invocación inversa siempre me dejará un poco mareado, ¿eh? Estamos aquí, Sal. Ken podía sentir las ondas en su entorno cuando el sapo gigante habló. El asesino simplemente decidió seguir a Jiraiya y salir de la boca del sapo. Después de salir, el Sanin se dio vuelta y miró a Ken con bastante emoción. Bienvenidos al monte Mimboku. Narración POF. Bienvenidos al monte Mimboku. Las palabras del Sanin resonaron mientras extendía sus brazos de manera extravagante. La cabeza de Ken se inclinó hacia un lado mientras sentía su entorno con gran interés. La energía de la naturaleza era abundante, más que nunca. Ninguna cantidad de bosques y pastos verdes podría compararse con lo que estaba sintiendo ahora. Y sintió que su cuerpo se transformaba inconscientemente, llenándose de poder. Podía sentir cientos de sapos, de diferentes tamaños y edades, todos deambulando en su vida cotidiana. Todos vestían ropa y hablaban entre sí. Se sintió discordante, como si estuviera mirando simplemente la civilización humana habitual, prosperando y brincando felizmente. Además de Gamabunta, había muchos otros de tamaños similares, Toad Warriors, del tamaño de pequeñas aldeas. Si no recuerdo mal, Konoha está aliada de los Toads. Supongo que puedo entender por qué se les considera la nación más fuerte. Después de todo, no fueron solo los sapos.
Además de tener la bestia de cola más fuerte, el actual dios Shinobi y varias entidades de nivel Kage, también tenían contratadas las 3 grandes invocaciones. Era simplemente injusto compararlos con otras naciones. Aún así, no pudieron ayudar a los Uzumaki cuando estaban al borde de la destrucción. Y no pudieron ganar la guerra contra la gran alianza que se les oponía por sí solos. A pesar de tener toda esa fuerza, todavía estaban demasiado extendidos. Muy pocos aliados, demasiados enemigos. También se decía que el actual Hokage estaba en contra de la opción Nuke, lo que significaba que las pérdidas se acumularían con el tiempo a medida que avanzaba la guerra. Al menos la destrucción de la alianza le dio a Konoha algo de tiempo para respirar. Pero no iba a durar para siempre, la guerra aún continuaba. Esto planteó una pregunta muy importante. ¿Por qué los Toads no brindan más apoyo a Leaf? Quizás su alianza no fuera tan fuerte. O tal vez simplemente no querían involucrarse en los conflictos de los humanos a menos que fueran convocados por su contratista. Pero tampoco entregaron su contrato libremente a Konoha Shinobi, tan pocas personas tenían acceso a él que solo una persona fue aceptada, siendo Jiraiya. Supongo que nunca lo sabré completamente a menos que le pregunte a los sapos o al Hokage, desafortunadamente, no creo que alguna vez respondan a esta curiosidad específica. Ken terminó simplemente suspirando y concentrándose más en el paisaje que lo rodeaba. Entonces lo sintió, algo que antes ni siquiera creía posible, instintivamente giró la cabeza hacia eso, inclinando la cabeza. Una cascada y una fuente imbuidas de energía pura de la naturaleza, rodeadas de estatuas de sapos sentados en posiciones meditativas. La fuente parecía estar hecha de una sustancia más pesada que el agua, probablemente aceite. Ken podía sentirlo moverse constantemente y atraer energía de la naturaleza, aparentemente sin fin. Impresionante, ¿eh? Preguntó Gamabunta, probablemente notando que se detenía por unos segundos. De hecho, uno no puede ver una tierra tan hermosa con sus propios ojos a menudo, ni puede oler un aire tan limpio y bendito. Ken suspiró, sin molestarse en especificar que estaba más bien sintiendo el vistas que verlas. Jiraiya parecía haber notado eso, lo que le hizo darle al asesino una mirada extraña. ¿No eres un buen niño? Un sapo mucho más pequeño se acercó a Ken, seguido de otro. La que habló tenía la voz de una mujer anciana, también tenía el pelo pequeño y rizado. Llevaba un abrigo que cubría la mayor parte de su cuerpo. El pequeño sapo que la seguía vestía de manera similar, además tenía un mechón de pelo en la parte superior de la cabeza y otro en la barbilla, formando una barba puntiaguda. También sostenía un bastón pequeño. Mamá y papá. Jiraiya inmediatamente se emocionó al verlos, corrió hacia ellos con una amplia sonrisa en su rostro. Los 2 sapos más pequeños lo miraron con lo que Ken solo pudo describir como decepción. Mocoso. Háblame cuando empieces a tomar más en serio tu entrenamiento. El de la barba, habló mientras golpeaba con su bastón la espinilla de Jiraiya. El asesino ciego suspiró cuando comenzó a darse cuenta de que Jiraiya se sentía como el blanco de todas las bromas con los Toads. Pero también era bastante evidente que se preocupaban por él. Se preocuparon lo suficiente como para no dejarlo practicar imprudentemente el modo sabio sin supervisión, se preocuparon lo suficiente como para responder a su convocatoria en primer lugar. Realmente, llamar a esos 2 sapos Maipa podría haber sido exacto, ya que parecían tener un vínculo familiar con el Toad Sanin. Gamabunta también parecía preocuparse por los Sanin, especialmente porque incluso ahora se quedó con ellos en lugar de irse solo. Papá, nuestro visitante está aquí para conocer al gran vejete. El gigantesco sapo humeante se dirigió a los 2 más pequeños con respeto. Ken rápidamente comenzó a darse cuenta de que la jerarquía entre los Toads no tenía nada que ver con el tamaño, sino con la edad. Esto fue un poco diferente para las tortugas, pero solo crecieron a medida que crecieron. Mientras tanto, parecía que no todos los sapos crecían tanto. Al menos ese era el caso según la limitada comprensión de Ken. Algunos Toads parecieron hacerse realmente grandes. Gamabunta es un buen ejemplo. Pero también había otros más pequeños que parecían más jóvenes. Los mayores tenían más arrugas en la piel, también tenían una sensación más poderosa. Mamá y papá eran un buen ejemplo, pero Ken podía sentir a muchos otros entre las rocas. Ciertamente eran seres con poder. Si bien no podían usar su tamaño como Gamabunta, parecían ser extremadamente ágiles y muy capaces en lo que respecta al chakra y especialmente al senjutsu.
Oh, el amable joven sabio quiere conocer al honorable Gamamaru. Mamá volvió su pequeño rostro hacia Ken, con una sonrisa maternal todavía plasmada en él. ¿Algún sabio experto en eso? Estoy seguro de que el honorable vejete sentirá curiosidad por él. Pa también sonrió mientras se rascaba la barba. Parecía que tanto mamá como papá podían decir que él era al menos un sabio. Gamabunta, podemos liderarlos si estás ocupado entrenando. Mamá miró a la rana gigantesca con la misma sonrisa plasmada en su rostro. Gamabunta se rió un poco, sacándose la pipa de la boca y guardándola en su escondite, probablemente por respeto hacia ella. Quiero ver de qué se trata todo esto antes de eso. El sapo sonrió mientras bajaba la palma de la mano. Mai y Pa se subieron rápidamente, Jiraiya también saltó, todavía agarrándose a su pierna durante unos segundos. Ken recibió el mensaje y rápidamente también se subió a la palma de la gigantesca rana. Caminaron al menos durante un minuto. El monte Mimboku puede haber sido un lugar sagrado, pero también era extremadamente vasto. Finalmente, llegaron a un santuario bastante grande, uno al que los sentidos de Ken no podían acceder, al menos no al principio. Era como una masa de senjutsu en su interior, era simplemente imposible para él distinguir las formas del interior. Pero cuanto más se acercaba, mejor era la imagen del interior que construía. Y antes de entrar al gigantesco santuario, Ken ya sabía qué esperar. Gamamaru era una rana gigante, sentada en una silla del mismo tamaño. Se sentía arrugado y viejo, y sus ojos parecían estar casi permanentemente cerrados, al menos Ken aún no los había sentido abiertos. Gamamaru llevaba un gigantesco sombrero de profesor con borlas y un orbe encima. También lleva un collar alrededor del cuello. Eso era más o menos lo que Ken podía sentir en cuanto a apariencia. Pero una cosa destacó, y era algo obvia considerando el título de Gamamaru. Su energía natural es simplemente una locura. El sapo gigante parecía algo similar a Ken, ya que parecía tener siempre energía de la naturaleza dentro de su cuerpo. Pero no lo estaba absorbiendo pasivamente, esa era la única diferencia. También había dos ranas más pequeñas frente al gran sabio, estaban a la izquierda y a la derecha, cada una con su propia silla pequeña. Gamabunta abrió las puertas con una mano, antes de colocar las que sostenía en el suelo frente a los viejos sapos sabios. Ma, a quien Ken descubrió que también se llamaba Shima, y Pa, que se llamaba Fukasaku, avanzaron mientras él y Jiraiya retrocedieron. Pero Gamamaru y los otros sabios sapos presentes ya los habían notado. Oh, joven Jiraiya y. Fue en ese momento que el gran sapo sabio finalmente pudo ver bien al asesino ciego, y sus ojos se abrieron de par en par. Oh, Ken podía escuchar a algunas de las personas a su alrededor exclamar sorprendidas, pero estaba tan paralizado por el gran sabio que ni siquiera le importaba lo que decían. Veo que ha nacido otro, pero tú también pareces diferente. Los ojos del gran sabio permanecieron abiertos. Ken podía sentir una cantidad impía de energía de la naturaleza irradiando desde el gigantesco sapo. ¿Otro? Entonces, ¿sabes lo que soy en realidad? Ken se cruzó de brazos y giró la cabeza hacia Toad Sage, haciendo que pareciera que lo estaba mirando a los ojos. Oh, ciertamente sé lo que puede ser. El gran sabio entonces hizo algo aún más inesperado, se puso de pie, saltando hacia Ken en un instante, elevándose sobre él. Bueno, incluso eso es útil. Todavía tengo que conocer a alguien que pueda entender mi existencia. Las palabras de Ken sonaron un poco desanimadas, pero realmente no se le podía culpar. No tenía mucha importancia sobre ser humano. Hacía mucho que había dejado de importarle eso. Solo trataba bien a las personas basándose en sus creencias, no porque fueran humanas. Pero si bien ser humano no era importante, no saber nada sobre sí mismo simplemente le parecía inadecuado. Como ya eres así de inteligente, es seguro asumir que no eres exactamente el mismo, pero te lo diré de todos modos. Gamamaru resopló mientras sus ojos envejecidos se volvían hacia el resto de las personas en la habitación. Era una señal clara, todos asintieron y se fueron, solo Jiraiya dio una última mirada antes de irse también. Tan pronto como las puertas detrás de él se cerraron, Ken se volvió hacia Gamamaru, quien se sentó frente a mí. ¿Conoces el origen de las bestias con cola, joven? Los ojos de Gamamaru todavía estaban abiertos, parpadeó lentamente mientras hacía esa pregunta. Ken no pudo evitar inclinar la cabeza ante esa pregunta. Desafortunadamente, no. No he podido encontrar nada al respecto.
El asesino respondió con sinceridad, no tenía sentido mentirle a alguien que lo estaba ayudando. Bueno, puedo decirte cómo aparecieron y por qué. Gamamaru suspiró al darse cuenta de que tenía que contar la historia desde el principio. Entonces, Ken escuchó la historia de algo que no esperaba, la bestia de 10 colas. Una entidad monstruosa, nacida del mundo como engendrada por la propia naturaleza. Y su naturaleza era caprichosa, se alimentaba de la energía de los demás y atrapaba a todo el mundo humano dentro de un sueño eterno. Gamamaru luego habló de dos hermanos, el sabio de los 6 caminos, Agoromo, y Amura, jefe de los progenitores de los Hyuga, los Otsutsuki. Ellos fueron los dos que se levantaron para sellar a la bestia. Pudiendo resistir el sueño gracias a la fuerza de sus linajes. Y Gamamaru fue quien les enseñó Senjutsu, el arte de controlar y manipular la energía de la naturaleza. Su tarea era ardua y habían luchado durante incontables noches para matar a la bestia. Y al principio lo habían hecho triunfalmente. Pero ni siquiera un año después, la bestia había resurgido, engendrada de la tierra una vez más. Después de su muerte, se reformó en un lugar diferente dentro de las naciones elementales. Y los dos hermanos volvieron a perseguirlo. El ciclo se repitió una y otra vez. Pero después de un tiempo, se dieron cuenta de que intentar matar a esa bestia era infructuoso. Y así, lo sellaron dentro de Agoromo, esperando que eso detuviera su reaparición. A cambio, Agorón se convirtió en el primer Jinchuriki y se volvió parecido a un dios. Pero él no era inmortal. Y al llegar a la vejez, decidió dividir permanentemente el chakra de la bestia con cola dentro de él en 9 partes. Así que así es como surgieron las bestias de 9 colas, ¿eh? Sin duda es una pieza interesante de la historia, al menos inaudita en tierras humanas. Ken suspiró mientras reflexionaba sobre la información que acababa de recibir. La idea de que existiera un ser tan poderoso lo asustó un poco. Ciertamente le ayudó a comprender que no era tan poderoso como pensaba. Como mínimo, abrió la posibilidad de que hubiera seres aún más aterradores en el mundo, lo que significaba que no podía simplemente descansar tranquilo y dejar de tomar en serio su entrenamiento. Pero a lo largo de la historia, Ken todavía tenía una pregunta. ¿Y cómo se relaciona esto exactamente con mi situación? Narración POF. ¿Y cómo se relaciona esto exactamente con mi situación? La pregunta del asesino fue bastante directa, claramente encontró interesante la historia que Gamamaru contó. ¿Tu correlación con esta historia? ¿Con la historia de las bestias y su creación? El gran sapo sabio resopló al escuchar la pregunta del asesino. Probablemente pensó que Ken sacaría sus propias conclusiones al escuchar esa historia y, en verdad, ya había sacado bastantes de ellas. Pero eso no significaba que estaría satisfecho sin una confirmación real. Para decirlo simplemente, eres un ser similar en naturaleza al 10 colas. No eres exactamente el mismo, por supuesto, pero alguien con conocimiento de las 10 colas fácilmente cometería ese error. Al menos así parece ser ahora, evolucionando constantemente, absorbiendo más energía de la naturaleza, haciendo que se doblegue a tu voluntad. El gran sapo sabio decidió no reprimirse en la explicación. El monstruo ciego solo pudo asentir, obteniendo finalmente la confirmación que tanto había deseado, pero eso aclaró todas sus preguntas. No. Pero, estoy seguro de que comencé siendo humano. Al menos nací de una pareja humana. El espadachín ciego aún podía recordar las voces que había escuchado al nacer, alegando que no podrían criarlo debido a su defecto de nacimiento. Los amorosos padres, los que lo dejaron morir en una montaña nevada esa fatídica noche, cuando el grupo de samuráis desertores pasaba por allí. Fue un poco tristemente irónico cómo un grupo de desertores fueron los que le mostraron la calidez de una familia, mientras que su verdadera familia no le mostró nada más que frialdad, literalmente. Pero aún así, esos breves recuerdos con ellos eran prueba de que Ken todavía era humano. Y Gamamaru también se sorprendió al ver lo seguro que estaba Ken de ese hecho. Él también podría refutarlo. De hecho, no eres exactamente igual que el 10 colas. Pero dentro de ti hay una mezcla de líneas de sangre que te hace terriblemente cercano a él. ¿Tiene alguna idea de cuáles pueden ser esos linajes? Ken esperaba obtener más información, pero Gamamaru simplemente negó con la cabeza. No sé qué podría generar tal curiosidad, pero es seguro asumir que no hay nadie como tú. Normalmente, hay una rima y una razón dentro de la naturaleza, una ley, por así decirlo. Los sabios que usan la energía de la naturaleza deben cumplir con esa razón si así lo desean, pero tú
Los ojos de Gamamaru brillaron un poco mientras miraba el cuerpo de Ken una vez más. Estudió la energía que salía del monstruo ciego, la miró por unos segundos más antes de abrir su gigantesca boca nuevamente. No solo no tienes que concentrarte y meditar para reunirla, sino que también eres más parecido a un vacío que absorbe constantemente la energía de la naturaleza. Y ni siquiera necesitas intentar luchar para equilibrar tu chakra y la energía de la naturaleza. Aunque no lo dijo abiertamente, el gran sapo sabio señaló una cosa muy obvia. Algo de lo que Turtle Sage también le había hablado antes. Tú estableces tus propias reglas sobre la marcha. No era como si Ken ignorara los peligros de la energía natural. El hecho de que incluso él pudiera convertirse en una estatua significaba que los humanos normales probablemente tenían una alta probabilidad de morir mientras practicaban para convertirse en un sabio. Gracias a su conversación con Gamamaru, Ken ahora también obtuvo un poco más de comprensión de lo que realmente era el modo sabio para el humano normal. Completa armonía y equilibrio entre el chakra de una persona y la energía de la naturaleza que absorbe del exterior a través de la meditación. Fue un proceso arduo de lograr para los humanos. Pero para el espadachín ciego, bueno, su propia existencia era una anormalidad, no solo sus poderes evolucionaron con el tiempo, sino que su cuerpo también cambió inconscientemente de acuerdo con su voluntad. Era, según toda definición, una adaptabilidad que iba completamente en contra de las reglas de la naturaleza. Después de todo, se suponía que ningún ser podía prosperar en todos los entornos de vida. Se podría argumentar que los humanos en general eran increíblemente adaptables a su entorno. Pero Ken estaba llevando eso a un nivel completamente nuevo. Al final, el asesino ahora tenía algunas respuestas. Pero todavía quedaban muchas preguntas por responder. Cosas como, ¿soy realmente igual a una bestia con cola? ¿Eso significa que me reformaré aleatoriamente en el mundo después de mi muerte? También estaba la cuestión de qué líneas de sangre se combinaron dentro de él para producir tal mutación. Tendría que investigar eso también, pero el gran sapo sabio ni siquiera parecía saberlo, por lo que ciertamente no iba a ser una tarea fácil. Al final, el asesino aún estuvo más cerca de descubrir quién era en realidad. Y eso ya era suficiente. Gracias, gran sapo sabio, el asesino juntó las manos y saludó al sapo sabio con el saludo de un monje. Parecía apropiado, ya que esencialmente estaban en un santuario. El Toad Sage también pareció apreciar el gesto. Un joven educado siempre es bienvenido en estos pasillos. El sapo se rió un poco mientras le hacía un gesto al asesino para que se pusiera derecho. Entonces, ¿cuál es el plan ahora, niña? El gran sabio miró a Ken con curiosidad, estaba claramente interesado en la historia del monstruo ciego y quería saber más. ¿Plan? Supongo que ya no tengo mucho plan. Ken sacudió la cabeza mientras sus sentidos recorrían el pasillo en el que se encontraba. Su mente intentó pintar una imagen del futuro, alguna meta a seguir en el camino. Pero realmente no se le ocurría nada más que esforzarse por aprender más sobre sí mismo, y convertir a la hermandad, su nueva familia, en una fuerza a tener en cuenta. En silencio, también decidió fijarse otro objetivo. Uno que requeriría mucho más tiempo y un poder abrumador. Algo que parecía poco probable que sucediera en su vida. Pero aún así, era bueno luchar por lo imposible, ¿verdad? Al menos de esa manera, uno tendría al menos la posibilidad de lograr una parte. Vagar sin rumbo puede ser peligroso para alguien como tú. Sin embargo, Gamamaru no podía escuchar sus pensamientos, por lo que estaba más que nada preocupado. Al menos así parecía. ¿Sin rumbo? No malinterpretes al gran sabio. No tengo planes de convertirme en un charco de agua estancada, no quiero pudrirme en este mundo. El monstruo ciego sacudió la cabeza y lentamente se volvió hacia la puerta. Empezó a alejarse lentamente, con pasos ligeros e inaudibles. Gamamaru resopló un poco al ver su espalda. Ya veo. Es bueno en ese caso, cuídate, niño bestia. Espero que te quedes un poco más. Le pediré a Fukasaku que te prepare un regalo de despedida, una baratija que puedas usar para recordarnos a los Toads. Ken se detuvo por un momento y volvió la cabeza hacia el gran sabio. No sabía exactamente cómo responder, ni podía juzgar las intenciones de Gamamaru. Entonces, en lugar de decir algo, simplemente asintió y saludó con la mano al gran sabio, antes de darse la vuelta y marcharse. El sapo gigante le devolvió el gesto antes de que el asesino cerrara las puertas de su santuario.
En el segundo que sucedió, los ojos envejecidos de Gamamaru se entrecerraron mientras miraba las puertas cerradas, todavía sintiendo la figura de Ken alejándose cada vez más. Este mundo realmente es afortunado de que alguien como tú haya nacido, en lugar de otra bestia como predijo Agoromo. Por otra parte, puedes convertirte en esa bestia, haré los preparativos independientemente de eso. Su silencio no duró mucho, ya que los otros Toads que normalmente estaban con él entraron al santuario casi tan pronto como Ken se fue. Fukasaku también entró a la habitación, frotando sus ositos puntiagudos mientras su pequeño cuerpo aparecía ante el gran sabio, quien ya había regresado a su gigantesca silla. Supongo que la conversación fue bien, Sir Gamamaru. El viejo sapo se dirigió directamente al gran sabio mientras éste se sentaba frente a su gigantesca silla. Salió tan bien como esperabas, es un personaje interesante, joven, pero no hostil. Podría resultar bastante peligroso si alguna vez cambia de perspectiva. La respuesta de Gamamaru hizo que la mayoría de los Toads estuvieran presentes. Asentir. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Nos deshacemos de él? Preguntó Fukasaku, sus ojos amarillos brillaban levemente ante la mención de violencia, la forma más fácil de abordar cualquier problema. No, no, me temo que ya ha crecido demasiado para que cualquiera de nosotros pueda manejarlo. Por ahora, debemos vigilarlo. Dime, ¿qué especies contratadas estaban en deuda con nosotros, los Toads? Sin embargo, Gamamaru no consideró exactamente la idea. El gran sapo sabio ya había sentido el poder del monstruo ciego. De todos los sapos dentro del monte Mimboku, solo el gran sapo tenía alguna posibilidad de causarle un daño real a Ken. Así que luchar contra él fue simplemente una tontería. Especialmente si Ken realmente resultó ser más como una bestia con cola y en realidad no podía morir. Fukasaku tampoco intentó insistir en su idea. Todos los sapos respetaron el juicio del gran sabio. No había forma de ir en contra de sus palabras, así que papá aceptó y comenzó a enumerar las bestias contratadas a las que podían pedir que trabajaran para ellos. Bueno, estaban los murciélagos, los buitres, los cuervos, hay muchos, Sir Gamamaru. De hecho, había demasiadas bestias que habían hecho contacto con los Toads. El gran sabio había impartido su sabiduría a muchos, y también habían permitido que otras especies usaran la fuente de aceite sagrado en el pasado. Tenían muchos a quienes podían recurrir. Habría sugerido darle un pergamino de contrato para nosotros los Toads, pero nuestro trato con el primero Kage lo impide. Por ahora, deja que Ken elija, dale el pergamino de contrato de uno de esos tres que enumeraste, será nuestro regalo para él, así como nuestros ojos. Gamamaru no tardó mucho en pensar en ello, simplemente agitó su mano y le dijo a Fukasaku qué hacer. El pequeño sapo solo asintió y desapareció. Algunos otros sapos fueron a contactar a las tres especies, para informarles de este desarrollo. Gamamaru ahora se quedó solo, suspirando mientras sus viejos ojos se abrían una vez más, mirando la entrada de su santuario con una mirada cautelosa. No hay razón para convertirlo en un enemigo por ahora, solo espero que eso no cambie en el futuro. Y mientras reflexionaba sobre esos pensamientos, Ken estaba explorando el monte Mimboku. Estaba bastante interesado en el lugar, pero más específicamente, estaba más interesado en la fuente sagrada del aceite. Ya había oído hablar de su nombre por Gamabunta, quien todavía estaba con él por ahora. No era como si fuera un aliado confiable de las ranas ni nada por el estilo. Dejaron al gigantesco sapo con él para que actuara como supervisor. Pero Gamabunta fue bastante amigable considerando todo. Respondió cualquier pregunta que Ken tuviera sobre el lugar sin ocultar ninguna información en su mayor parte. Al menos Ken no pudo decir si estaba ocultando algo. Ahora, los dos caminaban con paso firme hacia la fuente de aceite. El lugar era más o menos el mismo como Ken lo recordaba, una pequeña cascada de aceite cayendo en una fuente de aceite rodeada por cientos de estatuas de sapos que probablemente fallaron a los practicantes del arte sabio. Gamabunta también pudo confirmar su sospecha. Este lugar es un terreno sagrado, pisen con cuidado. Pero por muy sagrado que sea, también es un cementerio para aquellos que intentaron recorrer el arduo camino de un sabio. ¿No todo el mundo está hecho para esto como tú? Solo una confirmación más de que Sage Ars y Senjutsu no estaban destinados exactamente a ser utilizados por humanos. Pero aún así, la naturaleza les permitió intentarlo. Por su cuenta y riesgo, por supuesto.
Jiraiya ahora también estaba practicando, sentado en una postura meditativa cerca de la fuente, con Ma justo a su lado. El silencio se extendió en ese claro cerca de la fuente, el Sannin estaba rodeado de recordatorios de a dónde lo llevaría el fracaso. No era una opción. Morir no era una opción para él, pero parecía inevitable. Ken sintió que el cuerpo del Toad Sannin se hinchaba mucho, adquiriendo rasgos de rana cuando el Sannin no logró equilibrar las dos energías dentro de él. En ese instante, mamá actuó rápidamente. Y. Vencer al Sannin con un palo. Era una imagen extraña para Ken, y ni siquiera podía verla, pero sentir que uno de los llamados shinobi legendarios era golpeado por un pequeño sapo maternal era divertido. También estaba el hecho de que la paliza de Ma parecía estar funcionando para ayudar a Jiraiya. Ese palo que está usando, es extrañamente eficaz para expulsar la energía de la naturaleza. La paliza de Ma rápidamente permitió que el Sannin volviera a su forma humana, pero aún así lo dejó jadeando y cansado en el suelo. Jiraiya, no llegarás muy lejos si te asusta la energía de la naturaleza, deja que fluya a través de ti libremente, pero al mismo tiempo ten cuidado con la cantidad que ingiere. Mamá hizo todo lo posible para instruir al Sannin sobre sus fallas, y él parecía estar escuchando, pero aún no estaba más cerca de alcanzar el modo sabio, lo cual era simplemente desalentador. Realmente no tiene remedio, ¿eh? Gamabunta también suspiró. Ken se paró sobre el hombro del sapo gigante mientras observaba la escena. Tengo algo de tiempo libre, ¿debería ayudarlo? Sería una buena manera de probar si puedo intentar enseñarles a los demás en la hermandad sobre Senjutsu. El asesino se rascó la barbilla antes de asentir y saltar al suelo, sorprendiendo ligeramente a Gamabunta. Pero el sapo gigante no intentó impedir que se acercara a Jiraiya, que todavía estaba tendido en el suelo. Oye, ¿necesitas ayuda con eso? Narración POF. Oye, ¿necesitas ayuda con eso? La pregunta del asesino pareció tomar por sorpresa a casi todos los presentes. El propio Jiraiya ni siquiera había notado que se acercaba, lo que lo sobresaltó y casi lo hizo caer en la fuente de aceite. Afortunadamente, Shima, o Ma, estaba allí para atraparlo y reprenderlo por su estupidez. El petróleo era aparentemente peligroso para los humanos, lo cual tenía sentido. Parecía atraer naturalmente la energía de la naturaleza, lo más probable es que la usaran para entrenar, pero en dosis muy pequeñas. Y para alguien que ni siquiera podía controlar la energía de la naturaleza normalmente, usar tal cosa era casi suicida. Al menos mamá tenía un palo que repele la energía de la naturaleza de Jiraiya. Aún así, ese palo planteó la pregunta bastante obvia de cómo exactamente tantas personas fracasaron en convertirse en sabios. ¿Por qué había tantas estatuas de sapos alrededor? Quizás los Toads no ayudaron a los alumnos a propósito. Era difícil saberlo, pero era mejor no hacer suposiciones al azar. Demonios, Ken sabía que tenía que dejar de asumir simplemente lo peor de las personas. Desafortunadamente, tomaría un tiempo eliminar ese hábito. Pero eso estaba bien, Ken todavía era joven en esa vida y todavía tenía tiempo para crecer como persona. Ma finalmente terminó de reprender al Sannin por su torpeza, y el sabio aprendiz ahora pudo mirar a Ken y pedirle aclaraciones. ¿Quieres ayudarme a dominar el modo sabio? La voz de Jiraiya todavía estaba atrofiada, su mente sobresaltada, ya sea porque no esperaba que Ken le ofreciera tal cosa, o porque casi había muerto al caer en petróleo. Bueno, no sé cómo dominar el modo sabio, pero puedo ayudarte a regular y controlar la energía de la naturaleza. La respuesta de Ken pareció confundir aún más a Jiraiya, pero el Sannin todavía parecía estar realmente considerándolo. Mamá también se frotó la barbilla. Quiero decir, con tu nivel de control supongo que podrías detener su absorción antes de que pierda el control sobre ella. Pero puedes afirmar que eres capaz de manipular la energía de la naturaleza mientras está dentro de otra persona. El pequeño sapo de la abuela también parecía intrigado. Se dio cuenta de que el control de Ken sobre Nature Energy excedía con creces incluso el suyo. El único ser con el que sabía que podía compararlo era el gran sapo sabio, e incluso entonces, no tenía forma de saber quién era mejor. Esta era una buena oportunidad para que ella pusiera a prueba los límites de Ken en cierto sentido. No estaba preocupada por Jiraiya ya que todavía estaba allí, con el palo disipador de energía natural en la mano. Bueno, nunca lo he intentado antes, pero intentarlo ahora no puede ser tan dañino.
Al menos puedo asegurarte que no se convertirá en una estatua de sapo en mis manos. Ken inclinó la cabeza hacia un lado mientras hablaba, refiriéndose un tanto sin rodeos a las estatuas meditativas que los rodeaban. Bueno, entonces siéntete libre de intentarlo. Shima cruzó sus pequeños brazos de sapo y resopló. Ciertamente no agradezco el pequeño golpe que Ken recibió por los resultados de sus métodos de entrenamiento anteriores. Jiraiya miró de un lado a otro entre Mai y Ken, sin estar seguro de si quería seguir aceptando la ayuda del asesino ciego. Después de todo, había un posible resultado bastante peligroso si él simplemente muriera en la mano de Ken. El Sanin dudaba que Ken tuviera tales intenciones, pero esta era la primera vez que le enseñaba Senjutsu a alguien, así que no era como si no pudiera cometer un pequeño error que le costara la vida a su primer estudiante. La energía de la naturaleza parece ser algo extremadamente voluble, ese aceite te ayuda a atraerlo a tu cuerpo al principio, ¿verdad? Ken señaló hacia la fuente antes de caminar hacia ella y alcanzarla. Espera, es peligroso. Jiraiya inmediatamente se acercó para detenerlo, pero no pudo hacerlo a tiempo. Observó cómo la mano del asesino se hundía en el aceite y luego observó cómo los músculos del asesino burbujeaban de forma extraña. Mierda, ¿se está convirtiendo en un Toa? ¿Qué? En lugar de la imagen que esperaba, Ken no se convirtió en un sapo en absoluto, sino que sus músculos parecieron intentar crecer y luego comprimirse. Su cuerpo, toda la mano y cada parte visible del cuerpo del asesino también estaban cubiertos de escamas azules, brillando de un verde intenso a la luz del sol. Un líquido interesante, ¿qué es esto exactamente? Ken volvió la cabeza hacia mamá, todavía apretando su mano dentro del aceite de sapo. Se llama fuente sagrada por una razón, no puedo decirte qué es exactamente, pero solo puede existir en este ambiente, en el monte Mimboku, ¿no se puede sacar afuera? Shima también estaba algo desconcertada por su transformación, pero parecía haber esperado al menos algo similar. Mientras tanto, Gamambunta ni siquiera reaccionó, el sapo gigante simplemente empezó a fumar un poco, alejándose más de la fuente para no molestar a mamá. Ken solo asintió antes de levantarse lentamente y arrojar el aceite que tenía en la mano al estanque. En menos de un segundo después de eso, su cuerpo pareció volver a la normalidad, sorprendiendo a Jiraiya una vez más. ¡Qué control sin precedentes! Tal vez realmente esté calificado para enseñar. La mente del Sanin se llenó inmediatamente con pensamientos de esa naturaleza. Creo que este lugar es esencialmente un tesoro de energía natural, supongo que tendré que arreglármelas sin él para cualquier futuro estudiante de Senjutsu que pueda recibir. Fue una pena, ya que parecía ayudar a otros a sentir también la energía de la naturaleza. Parecía una herramienta esencial para un sabio de entrenamiento. Tal vez pueda replicar eso. Ok, sigamos con esto, Jiraiya, siéntate con las piernas cruzadas frente a mí. El tono del asesino era decidido, autoritario. El Sanin miró a mamá, quien simplemente asintió antes de seguir las instrucciones. No usaremos el aceite. En cambio, quiero que te concentres en el interior de tu cuerpo, sientas las vías de tus chakras correctamente, visualízalas si quieres. Ken se sentó justo detrás de Jiraiya en el suelo frío, adoptando una posición meditativa mientras colocaba ambas palmas sobre la espalda de Sanin. El labio inferior de Jiraiya tembló levemente al sentir las frías palmas del asesino en su cabello y espalda, asintió antes de volver su atención hacia adentro, como se le indicó. Al principio no podía sentir nada diferente. Comenzó a preguntarse si Ken esperaba que él fuera capaz de sentir la energía de la naturaleza por sí mismo. Pero aún no he llegado a esa etapa. El Sanin se sintió abatido por un segundo. Luego, justo cuando se relajó y estaba a punto de decirle a Ken que no podía sentir nada, sintió una energía muy cálida y familiar entrar en su cuerpo. ¿Esto? Un hilo de energía de la naturaleza. Era lo más alejado de lo que esperaba. Cada vez que usaba el aceite de sapo, podía sentir perfectamente la energía a su alrededor y atraerla hacia él. Pero la energía que entraba en su cuerpo siempre era abundante, siempre demasiado para que él pudiera manejarla. Sus reservas de chakra tampoco eran escasas, era solo que la energía de la naturaleza era demasiado exigente. Al principio, el hilo de energía estaba controlado por una fuerza externa. Jiraiya podía sentir que nos movía por su propia voluntad. Entonces este es el poder de un verdadero sabio. Doblar la naturaleza a su voluntad. ¿Eso no es lo que me enseñaron los Toads? Te dejaré jugar con eso, ten cuidado.
Tan pronto como el asesino pronunció esas palabras, Jiraiya entró en pánico, se preparó, esperando que la energía de la naturaleza lo inundara como solía hacerlo durante su entrenamiento. Cada vez que había energía de la naturaleza dentro de él, no podía evitar intentar atraer más y más, su falta de control fue lo que lo impulsó a hacer eso, ni siquiera podía juzgar sus límites adecuadamente todavía. Pero para su sorpresa, ni siquiera pudo atraer ninguna energía de la naturaleza, ni siquiera por error. Sudó un poco cuando finalmente lo notó, un vórtice de energía de la naturaleza lo rodeaba, incluso mamá había retrocedido unos pasos y se había tapado los ojos de la tormenta de polvo que se levantaba alrededor de él y Ken. Era un vacío de energía de la naturaleza, una burbuja que giraba alrededor de ellos dos constantemente, manteniendo a raya toda la energía de la naturaleza, incluso en el monte Mimboku, rico en energía. Y entonces sintió ese cabello de energía dentro de él retorcerse incontrolablemente, ahora estaba en sus manos. Era tan salvaje como lo recordaba, la energía de la naturaleza nunca iba a ser volátil y peligrosa para un humano a menos que fueran de alguna manera monstruos con chakra infinito, o como Ken. Siente ese hilo de energía dentro de ti, acostúmbrate a él, aprende a controlarlo. Su nuevo maestro de Senjutsu tenía una voz calmante y su tonalidad ayudaba a relajar la mente del Sanin. Ken suspiró internamente mientras estaba detrás de Jiraiya, con las manos todavía pegadas a la espalda del hombre para asegurarse de que no se lastimaría o algo así. El control de Jiraiya sobre Nature Energy era lamentable ante la falta de ojos de Ken. Tenía más control sobre Nature Energy cuando era niño. Por otra parte, era una comparación totalmente injusta ya que aparentemente estaba más cerca de una bestia con cola que causaba calamidades que de un humano. Por la forma en que Ken sintió que las cosas progresaban, Jiraiya necesitaría al menos 1 o 2 años más para dominar y controlar la energía de la naturaleza. Estaba luchando por controlar un hilo adecuadamente. Ken había planeado aumentar lentamente la cantidad de energía de la naturaleza y dejar que se acostumbrara gradualmente a ella en cada etapa, antes de ayudarlo a equilibrar su chakra y su energía de la naturaleza. Pero había subestimado la dificultad del senjutsu para el hombre común, por lo que, a lo sumo, el asesino ciego solo podría darle a Jiraiya una muestra de ello. No anticipé cuánto tiempo podría tomar esto, pero al menos entiendo cómo podría enseñarle senjutsu a alguien. Es algo que tendré que hacer personalmente, con cada estudiante que decida acoger. Ken y Jiraiya permanecieron así durante 1 hora. Maya se había retirado a la palma de Gamabunta, esperando que terminara el entrenamiento. Ya era obvio que Ken no iba a permitir que Jiraiya se desbordara y se convirtiera en una estatua de sapo. Después de un rato, Ken golpeó al Sanin en la espalda y suspiró. Ese será el final por ahora, fue un buen experimento. Luego, Ken extrajo con fuerza la energía de la naturaleza del cuerpo de Jiraiya, para sorpresa del Sanin. El estudiante sudaba mucho mientras tenía los ojos muy abiertos y miraba al suelo como si acabara de despertar de una pesadilla. Su mente daba vueltas, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Él puede extraer energía de la naturaleza de alguien? Era un pensamiento aterrador. Jiraiya no tenía absolutamente ningún poder para siquiera resistirlo. Incluso mamá desde la distancia parecía haber notado lo que había sucedido y decidió caminar junto a papá, su compañero de toda la vida que había llegado en algún momento del entrenamiento. Jiraiya continuó mirando al suelo por un rato, todavía tratando de recordar esa sensación persistente y débil de control que tenía sobre la energía de la naturaleza. Lo hizo ignorando lo que sucedía a su alrededor. Trató de recordar y volver a visualizar ese pequeño hilo de energía dentro de él. Empezó a pensar en más formas en las que podría haber mejorado, en formas en las que también podría intentar conseguir algo parecido a control sobre ello. Al mismo tiempo, se sentía raro. Dominar el modo sabio realmente hace una diferencia si te topas con un oponente que puede arruinar instantáneamente tu modo sabio perfeccionado. Fue un pensamiento tonto. Tanto porque solo había una persona como Ken en el mundo por lo que parecía, como porque no tenía forma de saber si Ken sería capaz de hacerle lo mismo a un practicante experimentado del modo sabio. Finalmente, mamá le dio unas palmaditas en la espalda, sacándolo de sus pensamientos. ¿Qué pasa, Jiraiya? ¿No has dicho nada desde hace un tiempo? ¿Eh? No, nada, solo me preguntaba algunas cosas. El Sanin sacudió la cabeza y lentamente se levantó. Cuando se dio la vuelta notó que Ken ya no estaba.
Ya se fue, Pai y Gambunta lo ayudaron con una invocación inversa después de que eligió su regalo. Mamá suspiró mientras saltaba y se paraba sobre el hombro de Jiraiya. Ahora, no hay necesidad de desanimarse demasiado, Jiraiya. El control de Ken sobre la naturaleza no es natural, es simplemente un monstruo, no te compares con él. También es único, así que no creo que tenga sentido preocuparse por encontrarse con gente como él. Sus palabras fueron ciertamente reconfortantes, pero Jiraiya todavía se sentía raro al escucharlas. Como siempre, mamá era excelente leyendo sus pensamientos y su estado de ánimo, podía decir lo que le molestaba al instante. Espero que no. Parece relativamente pacífico, pero si alguien con una mentalidad más hostil tuviera ese tipo de poder, Jiraiya se estremeció solo de pensar en las posibilidades, en lo que uno podría hacer con tanto poder. La cantidad de vidas que estarían en la palma de su mano si así lo deseara. Es mejor no pensar en eso, Jiraiya. De todos modos, recomendaría tratar de no convertirlo en un enemigo. Shima sacudió su pequeña cabeza mientras miraba el rostro de Jiraiya con una sonrisa. Ciertamente no es material enemigo, pero si es posible, me gustaría que me enseñara de nuevo. Jiraiya entonces miró a lo lejos, con una sonrisa en sus labios. Bueno, esa es una conversación que tendrás con él, no conmigo, date prisa, tal vez puedas alcanzarlo. Luego, mamá saltó y miró por última vez a Jiraiya, antes de comenzar a hacer algunas manos. No creo que pueda atraparlo. Pero vale la pena intentarlo. El Sanin sonrió ampliamente mientras rápidamente comenzaba a estirarse, mientras mamá le golpeaba una última vez en la espinilla. Luego, el Sanin desapareció en una nube de humo, dejando a mamá sola en el campo de estatuas de Toad. ¿Debería informarle al Gamamaru cómo fue el entrenamiento de Jiraiya? Mamá solo suspiró antes de bajarse. Continuará, dale like y suscríbete.